A Laura también que está en el Congreso de la República. Paola, yo creo que es el momento, ¿no? Saludemos a su invitado, que Sí, más oportuno imposible. imposible, Mm, Juan Pablo. Es Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana hombre, de Minería. Y es que precisamente, quiero arrancar por ahí, lo habíamos invitado para el otro tema del borrador del decreto del Minambiente, pero es que esto es la noticia del momento para el sector, doctor Nariño, porque él estaba respondiendo, el ministro Omar Camacho, a una pregunta que tiene que ver con, además, una preocupación que ustedes en la ACM manifestaron y que tiene que ver con esos decretos de emergencia que ha expedido el gobierno para La Guajira y que limitarían entonces y restringirían la actividad minera en esa región del país. ¿Cómo recibe entonces usted esta declaración del ministro que dice que van a seguir con la exploración o la actividad exploratoria mejor en el país? Buenas tardes, doctor Nariño, ¿nos escucha? creo que está, Lo veo ahí, está pero congelado. Pues congelado. Paola y Juan Alejandro. Pablo, gracias por la entrevista y los oigo muy bien, sí. ¿Me, me oyen? Sí, señor, adelante, por favor. ¿Aló, me oyen? Sí, Juan Camilo, adelante, por favor. Lo escuchamos. Pues lo recibimos con un aló. Aló. Pues mire, las declaraciones que acaban de salir, ustedes en esta primicia dan del ministro son muy en relación con que el sector va a continuar pudiendo, por incentivo, por mandato, por llamado del gobierno nacional, la exploración de hidrocarburos, que era un tema que estaba en duda desde hace mucho tiempo y que se necesitaba claridad, pero por supuesto la exploración de minerales. Y yo le añadiría una cosa más al ministro, Juan Pablo y Paola, es que esta exploración de minerales no solamente debe ser en clave de la transición energética, debe ser también con el propósito de la seguridad alimentaria de los colombianos. Se necesitan más minerales para producir fosfatos y fertilizantes en el país, suplir el déficit de la vivienda que tienen todos los colombianos. Es decir, la minería es necesaria y la exploración minera, atraer la exploración minera es muy necesaria para el campo colombiano, para las viviendas de los colombianos, por supuesto para la transición energética con el potencial del cobre, por supuesto para la transición fiscal del país, extrayendo el carbón. Usted mencionó los decretos de La Guajira. Entonces, pues por supuesto lo recibimos con el mayor agrado y estaremos muy prontamente sentados, ojalá con el ministro ampliando sobre esto. Sí, precisamente, doctor Nariño, lo que mencionábamos sobre los decretos de emergencia que ha expedido el gobierno para La Guajira, ¿qué es exactamente lo que a ustedes les preocupa? ¿Qué fue lo que incluyeron en esos decretos que podría afectar la actividad minera en ese departamento? Sí, Paola, hay un decreto, dijéramos, que crea la emergencia económica, que sin duda la situación de La Guajira es una situación que existe desde hace mucho tiempo, preocupante para todos, en los cuales todos debemos trabajar por superarla, pero no es sobreviniente. Entonces, ahí hay un tema, dijéramos, de los hechos sobrevinientes que permiten generar unos decretos de emergencia económica que pues, la Corte deberá revisar. Viene después de que económica. Uno de ellos, el sector minero, sino el sector productivo hoy establecido en La Guajira, razón por la cual gremios como ACOPI, como ANDEF, como los demás, ACOLGEN se han pronunciado. Y es que en mi aproximación, esto lo pongo sobre la mesa para que lo conversemos, los problemas de La Guajira se solucionan de manera más rápida convocando a todos los sectores económicos, a todas las pequeñas empresas, a las grandes empresas, al sector minero, y juntos generar para el departamento, no produciendo decretos que por el contrario a atraer la inversión hacen es de alguna buena otra forma generar una enorme incertidumbre. Uno de esos decretos permite, por ejemplo, sin mayor rigor técnico, quitar permisos ambientales a las operaciones hoy establecidas en el departamento
o a los instrumentos establecidos, a los instrumentos ambientales hoy que esas actividades productivas tienen. Y pues por supuesto un decreto de esa magnitud, un decreto que tiene fuerza de ley, pues genera toda suerte de incertidumbres a pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios como la minería. Pero ¿hasta dónde? Y yo no sé, señor Nariño, si eso lo han podido hablar, esta declaratoria de reservas, pues podría de una u otra forma conversarse para que no se traslape con las zonas en donde ya existe algún tipo de licenciamiento para exploración o explotación, o eso precisamente es lo que todavía no se ha podido saber y es hasta dónde se puede declarar una reserva en donde ya hay una licencia entregada. Juan Pablo, y ahí usted toca un tema central, que este es el otro decreto que el Ministerio de Ambiente sometió a consulta y espera pues sacar en firme dentro de poco. Y es un decreto que tiene tres elementos que yo creo que van en contravía de lo que debería ser la política pública. El primero de ellos es que elimina el rigor técnico, elimina la necesidad de estudios técnicos para decretar esas áreas de reserva en el país. Entonces le da una enorme subjetividad a los funcionarios en la toma de decisiones. Lo segundo de ese decreto, Juan Pablo, es que permite y le da al principio de precaución, entendido de manera muy clara, excepcional en la jurisprudencia colombiana, en virtud de ese principio y entendiéndolo de manera muy general y amplia, le da las facultades a los funcionarios para que tomen eso. Y lo tercero, que eso genera una enorme incertidumbre. Y lo tercero, que es de alguna forma que sería bueno tener un debate amplio en el país sobre eso, lo tercero es que elimina o toma funciones que hasta ahora han sido de las corporaciones autónomas regionales, es decir, que han sido de carácter local, de la gobernanza local, como decía ahora el profesor Botero, de tal manera que va en contra de la descentralización en un tema tan crítico como el tema ambiental. Es decir, este decreto que está por sacar o ahorita está sometiéndose a consulta en el ministerio tiene tres elementos que en nuestro criterio van en contravía de lo que debe ser la política pública. El primero es que otorga más subjetividad, no se toman decisiones a través de la objetividad. Lo segundo es que genera incertidumbre jurídica porque el principio de precaución se entiende de una manera que la jurisprudencia no lo ha entendido y tomarán unas decisiones del orden local. Y ahí es donde yo invito, por supuesto, al gobierno a tener unas conversaciones amplias, como usted decía, tranquilas, para poder profundizar y ampliar en estos decretos que pueden llevar a eso, a suspender licencias, permisos ambientales de proyectos hoy establecidos en minería, pero por supuesto pueden ser más amplios para cualquier otra actividad económica en un futuro. Ustedes hablan, doctor Nariño, en un comunicado también que han emitido frente a ese borrador de decreto del Ministerio de Ambiente, que hay un riesgo de, voy a decirlo así, un poco jocoso, espantar la inversión extranjera y digamos que también se está poniendo en riesgo las reglas de juego que hoy en día existen para el sector privado y para este tipo de proyectos. Sería algo así como violar la seguridad jurídica que tienen esos contratos o afectar la seguridad jurídica que tienen esos contratos, y esto podría conllevar, por ejemplo, demandas para la nación. Pues, Paola, yo creo que el ordenamiento jurídico colombiano ha sido muy claro y en reconocer los derechos ya establecidos, como por ejemplo los títulos, los permisos ambientales y los instrumentos ambientales otorgados en el país. De tal manera que sobre eso es que hay que construir y por supuesto eso o indicios de eso generan una enorme incertidumbre. ¿Cuál es el efecto de la incertidumbre? Es que la inversión, por supuesto, se para ante tanto no se esclarezca todo esto. Y si usted se fija, ha habido durante este año anterior de gobierno, en un año de gobierno, todos los temas de seguridad del territorio nacional han debido incluso tramitarse por leyes de la República, en el órgano, en el seno democrático, para poder tener un debate amplio. Ahora están tratando de hacerse por decretos, de tal manera que todo eso sumado genera una enorme incertidumbre y aleja la inversión. Una inversión que es muy importante para el país,
porque si estamos hablando que se necesita inversión para atraer exploración en los minerales de la transición energética como el cobre, o los minerales para el agro colombiano, de los campesinos y la agricultura colombiana como los fosfatos y las inversiones en fertilizantes, o inversiones para producir más cemento, producir más baldosines y ladrillos que necesitan todas las viviendas y suplir el déficit de la vivienda en el país, pues ahí estamos ya en una hoja crítica. Se necesita inversión y esa inversión necesita unas conversaciones tranquilas, honestas, pero sobre todo, por supuesto, que entre todos protejamos el ambiente y el futuro y el agua de los colombianos, pero conversaciones tranquilas. El ambiente solo lo vamos a poder cuidar entre todos uniéndonos en propósitos, no alejándonos. Y por supuesto, yo invito a que estas conversaciones lo que hagan es acercar al gobierno, a la industria, a las comunidades, al sector social para entre todos generar desarrollo social, desarrollo sostenible, suplir las necesidades de los colombianos y por supuesto también generar un balance y un equilibrio ambiental y social. Bueno, pues doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, muchas gracias por estar con nosotros. Pero no, y que llame al ministro, ¿no? Y que llame, que se comunique urgentemente con el ministro a ver cómo se va a dirimir ese conflicto, Juan Pablo. De poder hablar con él lo más rápido posible. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Juan Pablo y Paola, por esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Venga, Paola, mire, hay otro fragmento de lo que dijo el ministro hace un instante en el Congreso que creo que vale la pena escuchar. Póngale cuidado. ¿Sobre la gasolina? Segundo, aprovecho los medios de comunicación y esta pregunta para enviarle un mensaje a la industria del petróleo, que es una industria que tiene más de 100 años en el país. La transición es con la industria y la transición es para que con el petróleo, con el gas, hagamos el tránsito a las energías renovables. Pues en eso estamos trabajando, estamos a disposición y la transición es de toda la sociedad. ¿Pero habría posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración y explotación? La discusión de la transición es mucho más rica que contratos sí, contratos no. Tenemos que desarrollar la actividad exploratoria del país, incluso la actividad exploratoria en clave de energía. El país tiene que empezar a buscar otros energéticos, hidrógeno, tenemos que buscar y desarrollar geotermia, así que la riqueza que tiene el país se va a poner en disposición de la transición. O sea, sí, pero no, pero sí, pero no. Sí, porque ahí, digamos específicamente en el tema del sector de petróleo, él sigue hablando de mantener la actividad exploratoria, pero cuando le insisten en que si eso significa firmar nuevos contratos para exploración y explotación petrolera, él dice, no solamente va de ahí el tema de la transición energética, hay que buscar otras fuentes y seguramente puede estarse refiriendo a que mantener la actividad exploratoria, pero a través de las energías renovables y de la transición energética. Habló Entonces de la nos geotermia, deja otra vez, ¿no? Habló sí, de la geotermia, que es otra del forma de generar hidrógeno energía. verde. El hidrógeno verde. En fin, Nos yo deja creo que otra vez en las mismas, Juan Pablo. hay que aterrizar lo que dice el ministro, pero Paola, llegará el momento. Sí.